¿Conoces esas historias que creemos que solo suceden en las películas de terror? Y si te digo que algunos de ellos son reales, que el miedo fue tan intenso que marcó para siempre la vida de las personas que lo atravesaron. Hoy vamos a profundizar en las historias de casas encantadas que realmente existieron, lugares que guardan oscuros secretos, donde los suelos crujen y las paredes parecen susurrar el nombre de quien se atreve a entrar. Historias que nos podrían pasar a cualquiera de nosotros. Aférrate a tu curiosidad y ven conmigo a descubrir qué se esconde detrás de las puertas cerradas con llave de estas casas. Marcos y Julia buscaban un lugar tranquilo, alejado del bullicio de la gran ciudad. Cuando encontraron esa antigua casa, en medio de un pequeño pueblo rural, sintieron que habían encontrado un pedazo de paraíso perdido en el tiempo. La casa era un edificio imponente, con grandes ventanales de madera, un jardín descuidado pero encantador y árboles tan altos que parecían tocar el cielo. La antigua fachada de ladrillo, cubierta de enredaderas que envolvían las ventanas, le daba una sensación rústica y encantadora, algo que parecía sacado de una película antigua. El precio era increíblemente bajo, casi como si el lugar los estuviera esperando, y sin pensarlo dos veces, firmaron los papeles y se mudaron a lo que pensaron que sería la casa de sus sueños. La primera noche, el silencio en la casa parecía acogedor. Era diferente a la vida que tenían en la ciudad, donde los sonidos de bocinas y el ruido incesante de la gente nunca cesaban. Estaban cansados de tanto moverse y después de una cena sencilla, decidieron dormir temprano. Pero apenas habían cerrado los ojos cuando empezaron a aparecer los primeros signos de que algo no iba bien. En medio de la noche, Julia se despertó con un ruido extraño. Era un sonido suave pero constante, como si alguien caminara lentamente por el pasillo de arriba. Pensó que podría ser Marcos, pero al darse vuelta en la cama, vio que él seguía durmiendo profundamente a su lado. Con el corazón acelerado, Julia intentó convencerse a sí misma de que era solo el sonido de la vieja casa al acomodarse, tal vez el viento afuera, golpeando una ventana suelta. Pero cuando el crujido de la madera se hizo más fuerte, como pasos decididos, supo que esto no era normal. Al día siguiente, los dos se despertaron y continuaron con las tareas del día, tratando de ignorar el malestar de esa noche. Marcos se fue a arreglar algunas cosas en la ciudad y Julia decidió ordenar la habitación de arriba, donde se alojarían los visitantes. Pero tan pronto como subió las escaleras, sintió un frío que la hizo detenerse en seco. Hacía un frío glacial, de esos que ni siquiera se sienten en invierno. El pasillo parecía estar envuelto en una niebla invisible, y el aire estaba tan pesado que cada paso era como caminar contra la corriente. Julia sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero continuó, tratando de ignorar la incómoda sensación. Mientras ordenaba la habitación, los sonidos continuaron. Pequeños crujidos en la madera, el sonido lejano de algo cayendo, como si alguien jugara moviendo objetos de un lado a otro. Con cada clic, miraba rápidamente, esperando ver un ratón, un objeto caído, cualquier cosa que tuviera sentido. Pero todo permaneció quieto, en silencio, como si la casa se burlara de ella. Fue entonces cuando Julia notó algo aún más inquietante. Esa sensación constante de ser observada. No fue solo paranoia. Era como si hubiera ojos escondidos en cada rincón, siguiendo sus movimientos, siguiendo cada paso que daba. Cuando Marcos regresó, Julia intentó contarle lo que sentía, pero las palabras le parecieron tontas cuando salieron de su boca. Él la tranquilizó, diciéndole que era normal sentirse extraño en un lugar nuevo, especialmente en una casa tan antigua. Marcos intentó desviar la conversación, pero incluso él empezaba a darse cuenta de que algo no estaba bien. Por la noche, mientras cenaban, las luces de la sala parpadeaban suavemente y el televisor se encendía y apagaba solo, como si alguien estuviera jugando con el control remoto invisible. A pesar de las luces y los ruidos, lo más inquietante seguía siendo esa sensación ineludible
de que la casa estaba viva, que tenía un oscuro secreto enterrado entre sus paredes. Julia y Marcos apenas comenzaban a descubrir que detrás de la encantadora fachada y el atractivo precio había algo mucho más siniestro esperando ser revelado, y esa fue solo la primera noche de muchas que vendrían, noches en las que el pasado de la casa comenzaría a revelarse, tratando de apoderarse de ellos de todas las formas posibles. La segunda noche, el ambiente en la casa era aún más pesado. Julia y Marcos intentaron ignorar el malestar del día anterior, convencidos de que todo era solo una adaptación a la nueva rutina. Pidieron una pizza, pusieron una película en la televisión y trataron de distraerse. Pero incluso con el sonido a todo volumen, era imposible no notar los pequeños ruidos que provenían de los rincones más oscuros de la casa. Crujidos del piso de madera, el viento que se detenía, parecía susurrar a través de las rendijas de las ventanas, y ese extraño escalofrío que recorría la columna de Julia cada vez que pasaba por el pasillo del segundo piso. En las primeras horas de la mañana, Marcos se despertó repentinamente, sintiendo la cama hundirse levemente a su lado. Abrió lentamente los ojos y por un segundo tuvo la sensación de que alguien estaba allí, parado en un rincón de la habitación, una sombra que parecía moverse, con un abrir y cerrar de ojos. Parpadeó de nuevo, y la sombra desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Tratando de convencerse de que solo era un juego de luz y cansancio, giró hacia el otro lado, pero el sueño tardó un poco en regresar. Mientras tanto, Julia estaba teniendo una pesadilla. En el sueño, ella estaba en la cocina de la casa, pero todo parecía distorsionado, con colores descoloridos y un silencio opresivo. Cuando miró por la ventana, vio una figura de espaldas, de pelo largo y oscuro, vestida de blanco, parada justo en medio del jardín. La figura no se movió, pero Julia sintió que, de alguna manera, sabía que la estaban observando. Intentó gritar, pero ningún sonido salió de su boca. Cuando la figura comenzó a girar lentamente, Julia se despertó jadeando y sudando frío. Fue solo un sueño, pero se sintió como si algo hubiera cruzado la barrera entre el mundo de los sueños y la realidad. A la mañana siguiente, la sensación de que algo estaba fuera de lugar no hizo más que aumentar. Decidieron explorar más la casa, curiosos por conocer cada detalle de ese lugar que, hasta entonces, parecía un refugio perfecto. Fueron al ático, un espacio que no habían explorado antes. Las escaleras crujían a cada paso, y el olor a moho y polvo era asfixiante. Al llegar arriba, encontraron una colección de cajas antiguas, muebles cubiertos de sábanas y objetos olvidados por el tiempo. Mientras exploraban, Julia encontró un espejo viejo, cubierto de polvo, apoyado contra una de las paredes. Era un espejo grande, con un marco de madera oscura, tallado con detalles de rostros casi invisibles, figuras que parecían congeladas en expresiones de miedo. Julia pasó la mano por el cristal, limpiando una fina capa de suciedad. En el reflejo, por un breve segundo, vio algo que la hizo gritar. Una sombra pasó rápidamente detrás de ella, una figura confusa que no se mezclaba con su entorno. Marcos corrió más cerca, tratando de calmar a Julia, pero cuando se miró en el espejo, no vio nada más que su propio reflejo. Aún conmocionados, bajaron del ático, pero el incidente solo reforzó la sensación de que la casa escondía algo más profundo y siniestro. Para tratar de entender lo que estaba pasando, Marcos sugirió investigar más sobre la historia de la casa, imaginando que tal vez encontrarían una explicación a los extraños sucesos. Se dirigieron a la pequeña biblioteca del pueblo, donde les recibió una señora de aspecto cansado. Cuando le preguntaron por la casa, ella vaciló y los miró con una expresión que mezclaba lástima y cautela. Después de cierta insistencia, la bibliotecaria sacó algunos recortes de periódicos viejos y se los entregó con un suspiro. La noticia era inquietante. Décadas antes, la casa había pertenecido a una familia que desapareció misteriosamente. Los vecinos reportaron constantes peleas, gritos en plena noche
y una última fiesta de la que nadie salió con vida. El padre fue encontrado muerto en el sótano, rodeado de extraños símbolos dibujados en el suelo. La madre y los niños nunca fueron encontrados, pero informes de los residentes dijeron que, en las noches de tormenta, se podían escuchar llantos y gritos provenientes de la casa. Marcos y Julia regresaron a casa en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. La casa, que antes parecía un sueño hecho realidad, ahora se convirtió en una pesadilla. Todo indicaba que el lugar estaba marcado por una historia de dolor y desesperación que aún resonaba por los pasillos. Y ahora necesitaban descubrir si lo que estaban enfrentando era solo el comienzo de algo mucho peor, algo que no estaban dispuestos a dejar ir tan fácilmente. Esa noche, la tensión era palpable. Marcos y Julia estaban sentados en el sofá, pero la televisión estaba apagada. El silencio en la casa era casi ensordecedor, y ambos sabían que ignorar lo que estaba pasando ya no era una opción. Julia miraba inquieta las paredes, como si esperara que algo emergiera de ellas en cualquier momento. Marcos intentó permanecer racional, pero la ansiedad se apoderó de todos sus pensamientos. Decidieron acostarse temprano, tratando de encontrar algo de consuelo en el sueño, pero la verdadera pesadilla apenas comenzaba. Alrededor de las 3 de la madrugada, Julia se despertó con un fuerte ruido, como si algo se hubiera caído del piso de abajo. Se sentó en la cama, con el corazón acelerado, y miró hacia un lado, viendo a Marcos todavía dormido. El ruido volvió a resonar, esta vez seguido por el sonido ahogado de algo siendo arrastrado. Julia intentó despertar a Marcos, pero este parecía atrapado en un sueño profundo, casi como si estuviera sedado. Desesperada, decidió investigar sola. Al bajar las escaleras, Julia sintió el intenso frío que parecía emanar del piso mismo. El pasillo estaba oscuro y la tenue luz de la luna entraba por la ventana, creando sombras que parecían moverse. Cuando llegó a la cocina, encontró las puertas del armario abiertas y los platos esparcidos por el suelo, rotos en pedazos. En medio del caos, algo llamó su atención. Una palabra, escrita en el cristal, empañado de la ventana, como si alguien hubiera pasado los dedos por allí. Salir. Julia retrocedió. El pánico se apoderó de ella. Corrió de regreso a su habitación, pero tan pronto como entró, se detuvo abruptamente. Algo andaba mal. El espejo del dormitorio, que antes estaba discretamente colocado contra la pared, ahora estaba situado directamente delante de la cama, y en él Julia vio algo que le heló la sangre, la misma figura de su pesadilla, la mujer del vestido blanco, parada detrás de Marcos, mirándola. Julia intentó gritar, pero la voz pareció atascarse en su garganta. En un instante, la figura desapareció y Marcos despertó, sobresaltado por la expresión de terror en el rostro de Julia. Sin entender lo que estaba pasando, se acercó a ella para abrazarla, pero su toque ya no le traía consuelo. Sabían que no estaban solos y que la casa, de alguna manera, estaba hablando. A la mañana siguiente, exhaustos y sin saber qué hacer, decidieron buscar ayuda. Hablaron con los vecinos, pero todos evitaron hablar de la casa. El tema parecía tabú, algo que nadie quería recordar. Finalmente, encontraron a un antiguo habitante de la ciudad, un hombre de cabello blanco y piel curtida, que conocía bien la historia de la casa. Los recibió con la mirada de quien ya sabía el motivo de su visita. «Ustedes necesitan salir de allí», dijo sin rodeos. «Esa casa es malvada, maldita. No es solo la historia de la familia que vivió allí. Hay algo mucho más antiguo en esa tierra. Antes de ser una casa, era un lugar de rituales, una tierra donde la gente desaparecía y nunca era encontrada. Dicen que las almas quedaron atrapadas, condenadas a vagar allí para siempre». Marcos y Julia palidecieron. El hombre les advirtió que de la casa no dejaba salir a nadie fácilmente. Muchos lo intentaron,
pero la presencia de la casa permaneció con ellos, una sombra que los seguía a donde quiera que iban. Si te quedas más tiempo, tampoco saldrás ileso. Regresaron a casa sintiéndose condenados. La urgencia de marcharse crecía, pero al mismo tiempo, la casa parecía frenar sus deseos. Los objetos desaparecieron, las puertas se cerraron con llave, y la sensación de ser observado se hizo cada vez más intensa. Comenzaron a notar extraños moretones en sus cuerpos, como si los hubieran agarrado mientras dormían. Era como si la casa estuviera grabada a fuego en ellos, una posesión silenciosa e invisible. La noche siguiente decidieron irse de todos modos. Empezaron a empacar sus cosas en medio de la noche, sin siquiera esperar al amanecer. Pero mientras corrían por la casa, las luces empezaron a parpadear frenéticamente y un viento helado sopló en cada habitación. Las puertas se cerraron con fuerza y el sonido de las risas de los niños resonó por los pasillos. Marcos intentó abrir la puerta principal, pero ésta no se movía. Julia, desesperada, gritó a la casa para que los dejaran salir. De repente, todas las luces se apagaron y quedaron inmersos en una completa oscuridad. Julia sintió que algo la agarraba del brazo con fuerza y la tiraba hacia atrás. Miró, pero no había nada más que oscuridad. Marcos finalmente logró abrir la puerta y salieron corriendo, tropezándose en la acera, jadeando y aterrorizados. Miraron hacia atrás y la casa estaba allí, silenciosa e imponente, como si nada hubiera pasado. Esa misma noche partieron dejando todas sus pertenencias, pero incluso desde lejos, el peso de la casa todavía los perseguía. Julia todavía escuchaba susurros por las noches y Marcos veía sombras que nadie más podía ver. El hogar no era solo un lugar físico, era una pesadilla que llevarían para siempre. Y ahora, quien pasa por allí todavía puede escuchar, en las noches más tranquilas, el sonido de pasos lentos y la voz de una mujer que nunca encontró descanso. Tras huir a toda prisa de la casa, Marcos y Julia intentaron retomar su vida en un nuevo hogar, lejos de aquella pesadilla. Alquilaron un pequeño apartamento en la ciudad, moderno y soleado, todo lo contrario de su antigua residencia. Por un breve momento, creyeron que todo estaría bien, que finalmente estaban libres de la oscura influencia que los había perseguido. Pero lo que no sabían era que la presencia de la casa permanecería con ellos, invisible, pero siempre ahí, al acecho. Al principio, las señales eran sutiles. Julia se despertaba en mitad de la noche sudando frío y sintiendo la misma sensación de ser observada. Varias mañanas, Marcos encontró abiertas las ventanas del departamento, aunque estaba seguro de haberlas cerrado la noche anterior. Intentaron no pensar demasiado en ello, convenciéndose de que eran solo restos del trauma, recuerdos que sus mentes aún no habían podido borrar. Pero el pasado siguió manifestándose. Una tarde, mientras Julia estaba sola en casa, escuchó el sonido de risas infantiles provenientes de la cocina. Fue un sonido breve, pero inconfundible, que hizo que su corazón se acelerara. Al entrar a la habitación, encontró las sillas un poco alejadas de la mesa, como si alguien acabara de salir de allí. Sintió un escalofrío y lentamente retrocedió, sintiendo que no estaba sola. Esa noche, trató de explicarle a Marcos lo que había pasado, pero él solo la abrazó, tratando de consolarla. Julia no sabía cómo decir que sentía, más que nunca, que la casa seguía a su alrededor. Días después, Marcos comenzó a notar una figura en su visión periférica, una sombra que pasaba rápidamente por las comisuras de sus ojos, siempre desenfocada. Al principio pensó que era su mente jugándole una mala pasada, pero cuanto más pasaba el tiempo, más evidente se hacía la sombra. Una noche, mientras miraba televisión, vio claramente el reflejo de una figura parada detrás de él en la pantalla. Cuando se dio la vuelta, no había nada allí. El susto fue tan grande que apagó la televisión y pasó el resto de la noche en silencio,
intentando convencerse de que solo era una alucinación. La situación empeoró cuando Julia encontró pequeñas huellas de manos polvorientas en el espejo del baño. Estaban allí, impresos como si los niños hubieran jugado con las manos sucias. Julia limpió el espejo a toda prisa, pero las marcas volvían, siempre en el mismo lugar, y algunas mañanas encontraba gotas de agua en el suelo, como si alguien hubiera pasado con los pies mojados. El apartamento empezaba a convertirse en una extensión de la casa que habían dejado atrás. Marcos y Julia decidieron buscar ayuda. Acudieron a un experto en fenómenos paranormales, un hombre que había escuchado historias como la suya y que sabía que ciertas cosas no permanecían ligadas a un lugar físico, sino que seguían a las personas allá donde iban. Explicó que algunas entidades, especialmente aquellas vinculadas al trauma y la tragedia, no se limitan a rondar una casa, se apegan a la gente y se alimentan de su miedo y angustia. El experto sugirió un ritual de limpieza espiritual, algo que al menos podría debilitar el vínculo entre ellos y lo que sea que los perseguía. La noche prevista para el ritual, el apartamento fue preparado con velas e incienso, y el especialista comenzó a cantar canciones ancestrales, intentando purificar el ambiente. Marcos y Julia observaron en silencio, atrapados entre la esperanza y la desesperación. Pero a medida que avanzaba el ritual, las cosas empezaron a ir mal. Las velas parpadearon violentamente, casi apagándose, y las ventanas del apartamento vibraron con fuerza, como si un viento furioso hubiera invadido el lugar. El especialista se detuvo bruscamente, con los ojos muy abiertos, y advirtió que algo se resistía, algo que no quería irse. En el mismo momento, un sonido de golpe resonó en las paredes, como si alguien estuviera al otro lado, tratando de entrar. Todo el apartamento pareció vibrar y una sensación de pánico se apoderó de todos. Marcos abrazó a Julia y salieron corriendo, bajando las escaleras del edificio sin mirar atrás. En la acera, el especialista, pálido y asustado, dijo que nunca había visto algo así. «Ella no quiere dejarte», murmuró. «Esta entidad está vinculada a usted ahora. No importa a dónde vayan, ella siempre estará ahí». Marcos y Julia finalmente comprendieron que no podían escapar. La casa se había convertido en parte de ellos, una presencia constante en sus vidas. Se mudaron de nuevo, a otro apartamento, y luego a otro, tratando de escapar de la sensación de que los seguían. Pero en cada lugar al que iban, las señales continuaban: el crujido de la madera, el susurro distante, el contacto frío en la noche. Hoy Marcos y Julia viven en un pequeño departamento, siempre con las luces encendidas, siempre mirando hacia atrás. Y la casa, ese edificio viejo y aparentemente abandonado, permanece en pie, como un monumento al pasado oscuro que se resiste a ser olvidado. Para cualquiera que pase por allí, parece una casa vacía más, pero para Marcos y Julia, es el lugar que nunca podrán dejar atrás, porque el hogar ya no es solo una dirección, es un recuerdo vivo, un pedazo de ellos que nunca será liberado.